Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, por favor, hermanos. Lucas capítulo 24, versículos del 1 en adelante. Es una porción un tanto extensa la que voy a utilizar. Bueno, son 12 versículos, ¿verdad? Porque quiero hablar de la resurrección. Hoy el mundo celebra, conmemora la resurrección. Algunos están de acuerdo que el Señor se levantó en domingo, otros dicen que no, que el Señor se levantó en día sábado, que creo que es lo más correcto y un día le voy a explicar por qué. Pero lo importante es que el Señor resucitó. No importa qué día haya sido, ¿verdad? Lo importante es que Él se levantó de la tumba y pues ahora está sentado a la diestra del Padre y desde ahí está bendiciendo nuestra vida. Así es de que nos gozamos por eso, ¿verdad? Porque si Jesús no hubiese resucitado, dijo el apóstol Pablo, nuestra fe sería vana. Nuestra fe no serviría para nada. Si el cuerpo del Señor, si los restos del Señor estuvieran en la tumba, nosotros no tendríamos hipóstasis de nuestra fe cristiana, pero como Él no está en la tumba, de verdad que Él se levantó de la tumba y ahora está sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra bandera de victoria, porque nuestro Dios venció la muerte, hermanos amados. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro bendito Jesús por esa obra maravillosa. Dice la palabra del Señor, Lucas 24, versículo del 1 en adelante. Muy temprano, el domingo en la mañana, las mujeres fueron a la tumba. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Las mujeres encontraron que había sido quitada la piedra que cubría la entrada de la tumba. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando. Mientras estaban hablando de eso, se les aparecieron dos hombres vestidos con ropas muy brillantes. Las mujeres tenían mucho miedo y se inclinaron al suelo. Los hombres le dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Oiga, qué pregunta. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, crucificado y resucitado al tercer día. Entonces las mujeres recordaron lo que Jesús les había dicho. Se fueron de la tumba y le dijeron todo a los 11 apóstoles y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron porque les pareció que era un disparate. Eso dice la palabra de Dios para todos. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia la tumba. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Fíjense que me sorprende sobremanera y por eso cobra mucha vigencia aquella palabra profética que el Señor dio. Cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Porque, hermanos, el acto glorioso de la resurrección, le acabo de explicar que esa es nuestra victoria cristiana, la resurrección de Cristo. Y el Señor estuvo preanunciando su muerte, pero también anunció que al tercer día Él se iba a levantar glorioso de la tumba. Pero, hermano, me sorprende que cuando ocurrió este evento sobrenatural, haya sido en un marco cargado de total incredulidad. Porque nadie creía que el Señor había resucitado. Nadie esperaba que Jesús resucitara de la muerte después de haber sido crucificado. Porque muchos, hermanos, en los días de Jesús habían sido crucificados, pero ninguno se había levantado de la tumba.
Entonces, ¿por qué las personas de esa época podrían considerar la posibilidad de que Jesús sí se levantara de entre los muertos? Por ejemplo, en nuestros días, los que no creen, hermano, en la resurrección de Cristo, no entienden el porqué de nuestro tiempo cúltico, no saben por qué nos reunimos, su mente no comprende por qué celebramos al Señor, porque a ellos les parece algo sin sentido. Y creo que de la misma manera, pensar que Jesús fuera a salir de la tumba era algo que la mente humana creía imposible. Sin embargo, la resurrección es el cimiento, es la hipóstasis de nuestra fe cristiana. Eso significa que es la esencia de lo que nosotros hemos creído, no solo porque la Biblia lo menciona, sino porque sabemos que Jesucristo es real, porque Él vive en nuestro corazón, aleluya, y sus bendiciones se derraman como una lluvia profusa sobre nosotros cada día de nuestra existencia, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que me sorprende sobremanera es que los que conocían y los que creían, entre comillas, en Jesús, no pensaron que Él regresaría a la vida después de haber sido crucificado. Y la Biblia registra de algunos personajes como José de Arimatea, un judío pudiente, rico, que era miembro del Sanedrín. Ese era el grupo que dirigía, era la máxima autoridad de los judíos. Ahí pertenecía José de Arimatea, y él le pidió a Pilato que le diera el cuerpo de Jesús, lo preparó para la sepultura y lo depositó en una tumba. Yo creo que José de Arimatea puso fe en el Señor, pero él estaba también visualizando a un Jesús muerto, a un buen maestro, a un hombre que tenía una palabra impresionante, a un hombre que tenía un poder extraordinario porque había sanado a los enfermos e incluso había resucitado muertos. Pero ahí estaba el cuerpo de Jesús en la tumba. José de Arimatea nunca pensó que él se iba a levantar al tercer día. El relato que acabamos de leer menciona que el domingo, muy de madrugada, vinieron algunas mujeres a la tumba con especias aromáticas. ¿Para qué llevaban las especias? Para ungir el cuerpo, para que durara más, para que no se fuera a corromper, y llevaban las especias para seguir embalsamando el cuerpo de Jesús, porque las mujeres tampoco creían que Jesús fuera a resucitar. Por eso le digo que me sorprende el marco de tanta incredulidad en algo que el Señor les preanunció, en algo que el Señor les recalcó. Él claramente dijo que esa era la señal de Jonás, que iba a estar 3 días en la tumba, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese monstruo marino que se lo tragó, pero salió al tercer día para anunciar la palabra. Y el Señor les dijo: esa es la señal de Jonás, y les enseñó que él iba a pasar por el mismo proceso. Ahora, hermanos, yo me pregunto, ¿qué hará que la palabra se ahogue en la mente y en el corazón? Porque a mí me preocupa sobremanera ver a discípulos que pudieron palpar al Señor, que conocieron su fisonomía, que pudieron apreciar y contemplar su rostro, que escucharon el tono de su voz, y que no creyeran, hermano, que el Señor iba a levantarse glorioso de la tumba. Quizá porque nunca había ocurrido cosa semejante. Pero ¿qué ahogará? Es la pregunta. La palabra en el corazón, porque de igual manera el Espíritu me hablaba y me decía: hoy por hoy hay mucha gente que oye, que escucha, pero no cree en nada de la palabra del Señor, porque a la hora de llevarlo a la práctica cristiana parece que la Biblia fuera solo letra muerta, el cuento de la abuelita, que de repente todo es mentira. Hay pueblo que no cree la palabra, hay pueblo que no se le ha hecho rema la escritura, y por eso no entran, hermano, a la vivencia sobrenatural de este evangelio glorioso que el Señor anunció y que Jesús dijo que traía una vida nueva para todo aquel que creyera. Y el Señor también dijo que del interior iba a provocar esta palabra revelada ríos de agua viva, una vida diferente, una vida transformada, una vida poderosa, porque eso es el evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Démosle fuerte las palmas al Señor, los que creemos esa verdad. Ahora, la nota de advertencia que yo traigo es: hagamos a un lado nuestra razón. La razón es un estorbo, hermano.
Ahora entiendo por qué el Señor se llevó a Moisés 40 años al desierto para que escuchara solo balido de ovejas nada más. ¿Sabe qué quería Dios? Quitarle la alta escuela, porque hermano, Moisés como príncipe egipcio conoció las ciencias y las letras egipcias, pero las ciencias y las letras egipcias eran un estorbo para Dios. Eso hace la letra, estorba la sobrenaturalidad. No permite que veamos, hermano, lo que Dios puede hacer, porque no cabe en nuestra pequeña razón humana. Porque decimos, eso no es posible. ¿Cómo va a suceder semejante cosa? La razón es un estorbo, hermano, para la obra del Señor. Y con esto no le estoy diciendo que usted no se prepare. Prepárese. Pero aprendamos, hermano, que hay una epignosis, que hay un conocimiento que viene de lo alto, que hay un conocimiento que es superior y que solo se puede recibir por la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor en Lucas 10, si no recuerdo mal, dice: te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos de la tierra para revelárselo a estos pequeños. Porque cuando Jesús le habló a un entendido llamado Nicodemo, no supo nada, hermano. Y le dijo el Señor: si no entiendes, papaito lindo, las cosas de la tierra, ¿qué vas a hacer cuando te enseñe las cosas del cielo? ¿Se da cuenta de ese nivel de conocimiento? La revelación está vigente, pero tenemos nosotros que anodadarnos cada día más. Como dijo Juan el Bautista, tenemos que menguar para que el Señor vaya creciendo. Tenemos que hacer a un lado nuestros preceptos, nuestros conceptos, nuestros preconceptos, para que entonces haya un espacio y un lugar para que el Señor pueda depositar su palabra y que ésta pueda ser creída. Porque, hermano, 3 años de estar con Jesús y no creer. El día de la resurrección, cualquiera hubiera esperado que todos los discípulos estuvieran al pie de la tumba, esperando con palmas para darle vítores al resucitado. Encuevados estaban, temblando de miedo los apóstoles, con temor a que fueran a apresarlos y asesinarlos, al igual que Jesús. Y las mujeres con sus especias para embalsamar el cuerpo del Señor. Sorpresa se llevaron cuando vieron la tumba vacía. Y 2 seres, 2 ángeles, que les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Hermano, el Señor no está entre los muertos. Ciertamente Él pasó por el proceso de muerte, hermano. Fue necesario que su naturaleza humana fuera clavada en la cruz y pasara por muerte, pero su naturaleza gloriosa y divina lo levantó al 3er día para demostrarle a todos que Jesús no era un hombre más. Él es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios todopoderoso. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, hermano, si José de Arimatea y esas mujeres hubieran tenido la expectativa de que Jesús resucitaría, no hubieran hecho nada de lo que hicieron, pero no creían. Ni aún los discípulos, hermano, que estuvieron con él, que vieron cómo le devolvió la vista a los ciegos, que vieron cómo levantó a los paralíticos, que vieron cómo resucitó a Lázaro, escucharon sus enseñanzas, vieron esos portentos y maravillas, pero no esperaban que Jesús iba a resucitar. De hecho, al hablarles acerca de su muerte y resurrección, Pedro declaró: que nunca te acontezca semejante cosa, dice Mateo 16, 21 en adelante. Y el Señor lo tuvo que reprender y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque eres un opositor al propósito. No lo entendía su mente, su razón. Pero no obstante, hermanos, a ese ambiente de incredulidad que imperaba, tal y como Jesús lo anunció, murió en la cruz. Pasó por ese proceso ignominioso de vergüenza que nos correspondía a nosotros, hermano. Ya ve que la palabra declara en algunos relatos que cuando crucificaron al Señor tuvieron que no solo golpear su cuerpo, sino tuvieron que ajustarlo, porque fíjense que dice un relato paralelo a la escritura que la cruz siempre era preparada a la medida, pero en el caso del Señor dice que la cruz que estaba preparada era la de Barrabás, y en esa cruz lo pusieron. Por eso le dislocaron un brazo, dice un relato paralelo, para tratar de ajustarlo. Y fíjese que sorprendentemente el nombre Barrabás significa Bar Abba,
Bar significa hijo y Abba significa padre, hijo del Padre, porque esa cruz era la que nos correspondía a nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar en una cruz que no estaba a la medida de Él, pero que sí era exacta a la medida nuestra, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, hermano, y por todo lo malo que hemos hecho. Pero el Señor tomó nuestro lugar como un sustituto, y la ignominia y la vergüenza y el dolor que a nosotros nos correspondía, Él lo tomó para que ahora nosotros tomemos la vida gloriosa que Él está repartiendo, y que tomemos su paz, que tomemos su gozo, que tomemos todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros, porque Él tiene una carga de bendiciones preparadas para los hijos. Aleluya. Démosle fuerte, fuerte, fuerte las palmas al bendito Señor. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Entonces, qué maravilloso que no obstante al ambiente de incredulidad, Él anunció que moriría en la cruz y pasó a la muerte, pero resucitó glorioso al tercer día, certificado por voces angélicas que le dijeron a las mujeres que el Señor había resucitado. Entonces, dice, entonces se recordaron. ¿Qué significa eso, hermanos? Que se les había olvidado. Se olvidaron de que Jesús había resucitado. El Espíritu me dijo: dile al pueblo que clamen al Señor para que envíe su voz y que se recuerden de la palabra, porque con todo respeto, muchos de ustedes ya se olvidaron de la palabra de Dios, hermano. No, yo sé textos. Sí, pero ¿tienes el rema de la palabra? ¿Todavía crees en la sobrenaturalidad? ¿Eres invitado a vivir en santidad o vives perdido como vive el mundo? Porque si vives perdido como vive el mundo, ya se te olvidó la palabra. No tienes el rema del Espíritu Santo, porque este rema de la Escritura nos hace vivir en santidad. Porque, hermano, si el evangelio no es para vivir una vida santa, no es el evangelio de Jesús. El que predica un evangelio sin santidad es un embustero, es un mentiroso, es un falso. Porque paralelamente al credo hay una vida de ejemplo, una vida de apartarse del mundo para Dios, una vida donde vamos a ser diferentes, una vida donde vamos a mostrar, hermano, que la naturaleza cristiana que nos han dado es muy diferente a la del mundo, porque el Señor, cuando derramó su sangre, Él puso una genética nueva para que todos aquellos que pongamos nuestra mirada en Él y creamos en Él, seamos una nueva criatura, dice la palabra. Ese es el milagro de la resurrección, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Cuando les contaron a los discípulos, dice la palabra que estos no creyeron. Ahí dice el verso 11 y 12. No les creyeron. Oiga esto, hermano, porque les pareció un disparate. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente, dice: pero a los hombres el relato. Oiga, pero a los hombres, diga conmigo, a los discípulos, el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Qué vergüenza. Preguntándose qué había ocurrido. No, Jesús les dijo pues que se iba a levantar de la tumba. Yo veo que esos discípulos eran cabezones, algo parecidos a nosotros, ¿verdad? Tuntún de la cabeza. ¿Qué pasaría? Está vacía la tumba. ¿Qué peor si se robaron el cuerpo del Señor? ¿Quién vendría a sacar? Mire los pensamientos, hermano, disparatados que había en los discípulos de Jesús. Bueno, dejemos por un lado el marco histórico. ¿Qué significado tiene la resurrección de Jesús para nosotros? Eso debemos de preguntarnos. Porque aunque muchos no creen que Jesús resucitó, para aquellos que hemos confiado en Él como nuestro Salvador, su resurrección no solo es real. ¿Cuántos dicen amén? Sino también es personal y de suma trascendencia. Porque el hecho de que Jesús está vivo, hermanos, significa, número uno, que no tenemos que vivir con soledad en nuestro corazón. Nuestro Dios está vivo.
nuestro Señor está resucitado. Tenemos una confianza absoluta de que el Señor está vivo y que mora en nosotros, hermano. Ese es el garante, creo yo, más grande. Porque a mí podrán venirme con 1000 argumentos de que el Señor está muerto. Yo no lo creo, porque yo lo siento vivo en mi corazón. Yo sé que el Señor está vivo. Tengo el testimonio del Espíritu Santo, así como Él lo prometió, porque Él prometió que vendría a través del Espíritu y haría morada en nosotros. Él dijo que no nos dejaría huérfanos ni desamparados. Y por eso envió al Alos Paráclito, al Espíritu Santo, para que viniese a hacer morada en nosotros. Hermano, qué lindo es saber. Es incomprensible para la mente natural. No me pregunte usted cómo, pero en este puñado de barro que soy yo y que es usted, ahí mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos tabernáculo del Dios vivo, hermanos amados. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Démosle fuerte las palmas al Señor. Por eso yo declaro que nunca estamos solos, porque Jesús vive en nosotros, hermano, por medio del Espíritu Santo. Jamás aceptemos sentimientos de soledad. Por eso yo no acepto que el cristiano viva deprimido. ¿Cómo vivir deprimido teniendo un Dios tan grande? A un Dios poderoso. ¿Cómo vivir deprimido teniendo al que es dador de vida y que es fuente de vida, hermanos amados? No podemos tener sentimientos de soledad si de verdad creemos en Dios. Ahora si nos pasa como estos discípulos, hermano, y óigame bien, no eran falsos, eran verdaderos discípulos de Jesús. Pero ¿no será acaso que la falta del Espíritu Santo fue lo que hizo que apareciera la incredulidad? Por eso he repetido hasta el cansancio, hermano, que si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, perdóneme, pero no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada, solo emociones. Yo conozco gente emocionada. He visto en 40 años de evangelio gente que se emociona y ahí andan dando saltos locos, pero después a la postre uno se da cuenta que no creen en nada por la ausencia y la carencia de la relación con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero cuando el Espíritu Santo está activo, jamás nos sentimos solos. Él da testimonio a nuestro espíritu que tenemos al Señor. Recordemos que Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días de su vida. El Señor nunca nos desampara, hermanos. Estuvo ayer, está hoy y estará mañana con nosotros el bendito Señor, hasta el día que Él se manifieste y venga por nosotros. Démosle fuerte las palmas al Rey de Reyes. Porque Jesús vive, no debemos preocuparnos, hermano, por el sustento diario. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús les dijo a sus discípulos que el Padre Celestial era quien proveía y sustentaba. Él cuidaba de las aves, de las flores, y también Él iba a proveer para suplir las necesidades. Esa promesa no tendría valor si Jesús fuera un simple mortal, un simple ser humano. Pero al ser el Hijo de Dios, que venció la muerte, sabemos que podemos, hermano, confiar de una manera indubitable en esa promesa, porque no existe poder más grande que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dijo: miren las aves que no tienen que sembrar y cosechar, el Padre cuida de ellas. Miren los lirios del campo, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, ¿cómo no los va a cuidar a ustedes, hombres de poca fe?, dijo el Señor. Y Él se comprometió, hermanos, a que el Padre será nuestro sustentador en tiempos de necesidad. Yo creo que esa palabra está vigente. Para este tiempo, hermano, se avisoran cosas muy negativas. Los economistas, hermano, todos están previendo un caos económico, una recesión terrible, pero nuestra esperanza está puesta en Dios. Yo le he repetido muchas veces que no dependemos de la economía de este mundo, porque yo conozco a uno que multiplicó un puñado de harina y un poco de aceite y empezó a multiplicarse, porque el Señor vence todas las leyes, hermano, existentes en el mundo con tal de sustentar a un hijo. Si nuestra fe está puesta en el resucitado, no solo en el Jesús martirizado, porque muchos tienen a un Cristo muerto. Ya le conté la experiencia que
que mi pastor comenta de un discípulo que tenía en Chicago, que en el tiempo de adoración el hombre se quebraba y lloraba, pero bueno, una vez a él le pareció normal, pero él lloraba, hermano, de una forma tan lastimera, que dijo, ¿qué le pasará a este hermano? Y lo invitó un día a la oficina, le dijo, hermano, yo veo que en la adoración te quebrantas, y se puso a llorar. Y dijo, es que cada vez que yo adoro, pienso en las manos de mi Señor clavadas, y lo veo ensangrentado, hermano, y veo su cuerpo hecho pedazos, y eso me conmueve. Y él dijo, sí, está bien, el Señor pasó por eso, pero te tengo la noticia, papadito, que él ya resucitó. Porque no podemos quedarnos en la faceta de muerte, y tampoco quiero hacer menoscabo de eso. Bendito el día que mi Señor se sacrificó. Y el día viernes leímos, hermano, la angustia que había en su alma. Dice que estaba angustiado hasta la muerte y dijo, ¿qué haré? Oraré al Padre y le diré, Padre, líbrame de esto. Pero él mismo se responde y dice, si para esto fui enviado, para sufrir. Juan 12:27, léalo ahí. Y el Señor estaba en angustia profunda porque no fue fácil. Ninguno piense que él fue tranquilo. Sí, ya voy a morir a la cruz. Gracias a Dios llegó el día. Hermano, él estaba en el Getsemaní, y dice un comentarista que del Getsemaní se miraba el pórtico de donde salían los soldados, la comisión pesquisidora. Y vio cuando venía el traidor Judas con su antorcha y todos los soldados romanos para aprenderlo, y él mirando cómo venían sus verdugos y rogando al Padre, Señor, ayúdame. Ayúdame, para esto fui enviado, para esto vine para sufrir, Señor. Mire qué terrible, hermano. Entonces yo tampoco estoy haciendo de menos la muerte del Señor, pero lo más maravilloso es que la muerte y la tumba no pudieron contenerlo. El Señor resucitó, hermanos, y esa es nuestra fe, y ahora sabemos que Él es también nuestro sustento, porque la resurrección de Jesús certifica que todo lo que Él prometió, todo se va a cumplir. Aleluya, alabado sea su santo nombre. Porque el Señor resucitó. Hoy podemos orar con toda certidumbre, sabiendo que nuestra oración no se pierde en el vacío. Él escucha. ¿Cuántos creen que Dios escucha? No sé si a usted le pasa, yo cuando oro, hasta me imagino, no sé si sea mi imaginación, la Biblia dice que Él tiene su oído inclinado y Él está escuchando con atención todo lo que le pedimos. ¿Por qué responde a veces ipso facto, de inmediato, y a veces tarda? Él sabrá por qué, pero de que escucha, escucha el Señor. Después de resucitado Jesús, ascendió a la diestra del Padre, y dice la palabra que ahí está intercediendo por nosotros. ¡Hala, qué privilegio! Yo me pregunto, ¿quién soy yo para que Jesús pida por mí? ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para que el Señor interceda? Pero dice la palabra que Él intercede, y eso nos garantiza que Él va a responder a nuestras oraciones. Por eso no dejes de orar. No te desanimes, hermano. Ya no voy a orar. No responde el Señor. ¿Y qué tal si la respuesta ya venía? Como el caso de Daniel, que le dice, Señor, varón amado, le dice el ángel, desde el primer día tu oración fue escuchada. Mire, hermano, de inmediato. Pero cuando venía a darte la respuesta, se me opuso el príncipe de Persia y tuve que pedir al ángel guerrero que viniera a ayudarme. Y yo escapé para traerte la respuesta. Habían pasado 21 días, o sea, 20 días de oposición. Porque cuando algo tiene propósito, Satanás se opone, hermano. Se opone el infeliz, ¿verdad? Porque no quiere que venga la respuesta. Pero Él ha escuchado nuestra oración desde el primer día. Entonces hay que clamar para que en los ámbitos, en los aires, se despeje el ambiente y declaremos en fe, gracias, Señor, por la respuesta. Gracias, Señor, por la respuesta. Pero ¿dónde está la respuesta? Ya viene la respuesta. En fe, ¿verdad? Ya viene la respuesta, ya viene en camino, ya está hecho. Ya el Señor respondió a mi oración. Y en cualquier momento vamos a ver la mano de Dios moviéndose. Pero en ocasiones Satanás se opone y nuestra fe mengua y decimos, no, Dios no me va a responder. Mejor voy a ver qué hago yo. Voy a ver mejor cómo soluciono yo el problema, porque a Dios se le olvidó. Eso pensamos en ocasiones. Pero Dios escucha.
Dios escucha. Y el hecho que Él se haya levantado de la tumba nos garantiza más que nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas. En primera de Juan 5, 14 y 15, primera epístola de Juan, capítulo 5, 14 y 15 nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y concede nuestras peticiones. Entonces, hermanitos amados, en vez de dudar, debemos de vivir con la expectativa de la respuesta que el Señor enviará para nosotros. Saber que Él ya respondió. ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos tienen peticiones delante del Señor? ¿Cuántos tienen peticiones? Levante su manito, ¿usted que tiene peticiones? Por favor, cargue su corazón de fe esta mañana y diga conmigo: Señor, gracias por mi respuesta. Dígalo. Y va a ver que cuando menos se lo espere, ahí va a estar la respuesta del Dios bendito que levantó a Jesús de entre los muertos y lo resucitó. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Por eso, hermanos amados, la resurrección es tan importante, porque sabemos que ahora podemos tener, ¿cómo decirle?, una influencia espiritual poderosa en nuestra vida. Y va a ser tan fuerte, hermano, esa radiación de gloria, que vamos a tener que compartirla con los demás. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso cuando usted dice, salado, yo en parte tiene razón. Somos la luz. Lea conmigo Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Ustedes son la sal de la tierra. Ahí está pues la base. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No, la respuesta es no. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. O sea que nosotros somos una luz vista por todos, hermano. Somos luz. Fíjense qué lindo, porque aquí es un presente continuo. Es un presente continuo. A mí me impresionó la gramática, porque es presente continuo. Ustedes son, eso significa ustedes han sido, son y siempre serán luz. A pesar, hermano, de nuestros lados oscuros, ¿verdad? Pero Jesús dice que nosotros somos luz, y dice que somos como una luz puesta en alto que todos miran. Esa es una verdad. Eso es así, hermano. Mire, puede caer cualquier persona y no pasa nada, pero cae un cristiano aunque no sea de los de alta jerarquía y todo mundo se impresiona, porque es una luz que está siendo vista por todos. Entonces, por medio del poder del Espíritu Santo, podemos nosotros, hermanos, ser una luz en medio de tanta oscuridad que impera hoy por hoy, ¿verdad? Pero podemos ser nosotros esa luz que alumbra, esa luz que disipa, esa luz que muestra incluso el camino que debemos de tomar para avanzar hacia el Señor y hacer que las tinieblas se vayan disipando, pues. Porque mi pastor dice, y tiene razón, que donde hay un hijo de luz, las tinieblas tienen que sentirse ofendidas. Eso dijo él hace muchos años y nunca olvidé la frase. Donde hay un hijo de luz, las tinieblas deben sentirse ofendidas. Porque, hermano, usted lo sabe, que como hijos donde estamos la gente nota y sabe que somos hijos de Dios. ¿Sí? Yo pasé una etapa en la adolescencia, hermanos, en la que me alejé de Cristo y me fui al mundo, ¿verdad? Pero hay una naturaleza tan poderosa que yo recuerdo que a veces estando en la cantina hablábamos de Dios, y recuerdo que cuando hablábamos de Dios la gente se ponía a llorar. Mi familiar decía, ya vas a empezar a hablar de Dios, mejor me voy, porque a mí no sé, me dan ganas de llorar cuando hablas de eso. Fíjese, por eso hermano Otto decía, con el Espíritu Santo tengamos cuidado, porque si entramos a una cantina el Espíritu Santo no se queda afuera, Él entra con nosotros. Y por eso es que a veces se contrista, hermanos. Por eso tenemos que saber qué vamos a hacer sabiendo que tenemos aquí al Espíritu Santo morando en nosotros. Porque aunque nosotros seamos infieles,
Dios siempre permanece fiel y nunca se aparta. Amén. Entonces ahora seamos influencia positiva para la gente. Dejemos que el Espíritu Santo nos envuelva, que el Espíritu Santo nos llene, que nos sature de su gloria, para que al rebosar nuestra copa, otros alcancen la bendición que nosotros ya alcanzamos por medio del bendito Espíritu Santo de Dios. Porque mire, hermano, nosotros no venimos para ser bendecidos. Nosotros venimos porque ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Dice la palabra: tú eres y yo soy un bendito de Jehová. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, gracias al hecho de que Jesús resucitó, ahora podemos tener experiencias vivas con el Espíritu Santo. Los discípulos ya habían vivido 3 años cerca de Jesús, pero no estaban completamente equipados para realizar la misión que el Señor más adelante les iba a encomendar. Pero cuando vino el Espíritu Santo a morar en ellos en el día del Pentecostés, estaban capacitados para servirle, hermano. De hecho, antes, mucho antes del Pentecostés, Jesús les dijo: reciban espíritu, y les cambió la vida. Fue por eso que el Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén para que recibieran esa segunda investidura de poder, dice Hechos 1:4, y que recibieran al Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que ellos recibieron, hermano, el día del Pentecostés de una forma tan apoteósica, tan sobrenatural. Dice que se oyó un estruendo cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y ese mismo Espíritu es el que está morando en el corazón nuestro y en el corazón de todos aquellos que han creído en Jesús como Salvador personal. Él es quien nos ayuda, al Espíritu Santo, a comprender la muerte del Señor, a dimensionarla no de una forma histórica, sino a entender, hermano, ese proceso terrible, esa angustia física y mental que el Señor pasó por amor a nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos ahora ser salvos. Cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, el Espíritu Santo pone en nosotros un sello indeleble, hermano, que va hasta la eternidad y que es la garantía de que ahora somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que ese sello nadie lo puede romper. El día que creímos, fuimos hechos hijos, y eso nadie lo cambia. Nadie puede cambiarlo. No, pues que fulano tal cayó. Sí, pero si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Jehová. Es que hay un sello indeleble, hermanos, que el Señor puso. Mire qué misericordia la de este Dios bendito que tenemos. La resurrección de Cristo hace que nuestra salvación sea segura y sea eterna. Amén. La promesa que Dios nos dio, Él la va a cumplir. Y Él dijo: para que donde yo esté, ahí esté mi siervo fiel. Eso significa que vamos camino a la presencia del Señor, hermanitos amados, a una etapa gloriosa. Dele palmas al Señor. Vamos a morar con el Señor en la eternidad. ¿Cuántos creen que vamos al cielo? Y la semana pasada vi un video en Facebook. Pues tengan cuidado con lo que usted ve, de un ministro. Es un ministro muy preparado. Y dice el Señor que nadie va para el cielo, que es mentira la vida celestial, dice él. Que el único momento en que la iglesia va a estar en el cielo va a ser cuando sea arrebatado para los 7 años de la fiesta de bodas del Cordero, después todos a la tierra. Y las moradas que Jesús fue a preparar, pues. ¿Y por qué digo Jesús? Para que donde yo esté, ahí esté también mi siervo fiel. ¿Por qué Pablo dice en Corintios 15 que unos van a ser transformados con cuerpos eternos? Otros no, otros van a ser transformados a cuerpos terrenales. ¿Para qué cuerpos eternos si no es para estar en una eternidad? ¿Sabe por qué? Porque la teología, hermano, es peligrosa. En el lugar donde yo estudié teología, nos enseñaron que el 50% sale pastor y el 50% sale ateo. Porque la teología, si no se sabe digerir,
lo aleja a uno de Dios. Entonces él piensa que no hay cielo. Y muchos ya le están creyendo. Yo vi comentarios, ya decía yo que eso era una mentira. No es mentira, hermano. Pero se necesita fe para creerlo. Yo sí creo que vamos a vivir en una dimensión celestial. No dice pues que cuando el Señor venga a gobernar la tierra, vendrá su iglesia con él. Vendrán los que murieron en Cristo, vendrán con él, porque vamos a estar con él, hermano. ¿Y dónde está él? ¿Está en la tierra o está en el cielo? Vaya, pues ahí vamos a estar nosotros, y no se necesita mucho para entender esa doctrina. Pero ahora hay doctrinas disparatadas de gente que quiere seguir en la tierra. ¿Van a haber moradores terrenos? Sí, van a haber. Por ejemplo, al pueblo judío, a Moisés, a Abraham, incluso le ofrecieron tierra, y tierra le van a dar. Ellos van a ser moradores de la tierra. Pero a la iglesia le ofrecieron cielos, porque dice Colosenses que ahora que Cristo resucitó, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vamos para allá, hermano. Pero mire, esta gente ignorante de la palabra de Dios, que se atreven a preanunciar que no hay cielo. Yo sí creo que hay cielo y para allá vamos, ¿verdad? Camino al cielo de hoy, dice que alabanza. Démosle palmas al Señor, porque vamos camino al cielo. Gloria a Dios. Porque Jesús resucitó, podemos tener paz. Como dice la alabanza, paz en medio de las tormentas de la vida. Antes de ser crucificado, Jesús le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Él dejó paz, una paz humana. Pero dice mi paz, esa sí es personal, hermano. Esa es la paz que sobrepuja todo entendimiento, y dice que no es una paz como la da el mundo. Es una paz muy diferente, hermanos amados. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ya le expliqué que turbación en el griego es llegar a un punto en el que no sabemos qué hacer. El día que usted ya no sabe, dice, ya no sé qué hacer, ya está turbado. Eso es turbación, no saber qué hacer. Pero Él nos dejó su paz, esa paz personal que el Señor está impartiendo hoy, y que es la paz que sobrepuja todo entendimiento, la paz de Cristo, que es como un ancla que nos sostiene, hermanos, en medio de las tormentas, para que nuestra vida no sea vencida por los vientos huracanados que Satanás levanta para perturbarnos y para detener nuestro caminar en él. Aunque en ocasiones humanamente sentimos miedo, tenemos temor, el Señor nunca nos deja a la deriva, porque Él cruza siempre las tormentas juntamente con nosotros, intercede, hermanos, y Él es el que reprende a los vientos para que las aguas turbulentas se calmen, porque el Señor dice, Hebreos, que comprende nuestras luchas, Él entiende nuestras debilidades. Y la buena noticia es que está siempre con nosotros. ¿Cuántos se alegra de saber que Jesús está siempre con nosotros para sostenernos y ayudarnos a alcanzar tierra firme? Aleluya. Y estar confiados y seguros. Porque no hay tormenta, escúcheme esto, no hay tormenta de la cual Jesús no sea Señor. Pero ¿por qué a veces no supero? Porque apartamos nuestra mirada. Mire Pedro, hermano, qué osado. Caminó sobre el agua. Sí, pero se hundió. Pero caminó. Yo no sé cuántos pasos haya dado, pero caminó sobre el agua Pedro, hermano. Pruebe usted en la piscina, ¿cuántos pasos puede dar? Él caminó, pero se hundió. Sí, pero ¿por qué se hundió? Porque dejó de ver al Señor. Vio a su alrededor, y cuando vio la tormenta sintió pánico y empezó a hundirse, hermano. Si miramos al Señor, si en medio de las tormentas nos mantenemos con la mirada fija en Él, vamos a vencerla, porque no va a ser nuestra fuerza, sino que va a ser su poder maravilloso el que nos va a sostener, y vamos a salir victoriosos de las tormentas de la vida. Porque el Señor resucitó, hoy podemos enfrentar incluso la muerte sin temor alguno. Yo ya aprendí, hermano, no sé quién de ustedes ha pasado también por facetas
Hermano Galindo, vos ya pasaste por faceta de muerte y realmente uno no siente miedo, ¿eh? Lo que siente uno es tristeza por su familia. Temor no, yo cuando estaba a punto de petatearme en el sanatorio, yo no sentía miedo a la muerte. Yo decía, yo voy a cerrar mis ojos aquí y lo voy a abrir en la presencia del Señor. Pero sentí una tristeza por mi familia y por ustedes, hermano. Padre decía, no hombre, dame otro chance para estar un tiempecito más con mi familia y con los hermanos de la iglesia. Dame una oportunidad más. Sentía tristeza por la separación, aunque sé que después nos vamos a encontrar. No, nunca sentí miedo. Diga, ay, ¿qué me irá a pasar? ¿Qué se sentirá? No, eso a mí no me preocupaba. Pero la separación, sí, porque uno sabe que al irse con el Señor, ya uno se separa de sus seres queridos. Y humanamente eso provoca tristeza, ¿verdad? Pero en la resurrección tenemos, hermanos, la seguridad de que la muerte ya ha sido vencida. Jesús está vivo y se ha convertido ahora en la fuente de nuestra vida eterna, que es la que tanto deseamos, ¿verdad? Si es nuestro Salvador, vamos a ir a su presencia cuando nos toque partir de este mundo, hermanos, porque Él vive, es que nosotros nunca moriremos, sino que viviremos eternamente con Él, como dice el Salmo 23 en el versículo final, y en la casa de mi Padre moraré por días sin fin, dice. Eso es eternidad, hermano. Y dice que es en la casa del Padre. ¿Dónde es la casa del Padre? Es el auramos, es la morada eterna, es el cielo. Entonces, si vamos para el cielo, aunque muchos digan que no, ese es nuestro destino, si hemos sido fieles aquí en la tierra, y la garantía de que vamos al cielo es que nuestro Salvador ya está en el cielo. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Es que, hermanos, solo por medio de Jesús, solo por medio de Él, recibimos la esperanza de la vida eterna. Es cuando confiamos en Cristo como Salvador y como Señor que obtenemos el regalo de la vida eterna. Romanos 10:9, que es conocidísimo por todos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuche esto, pues, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor. ¿Cuántos ya confesamos a Cristo como Señor? Aleluya, qué bueno. Pero oiga, y creyeres en tu corazón, no con la mente. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que la resurrección en cierta forma hay que vivirla. La resurrección de Jesús. Eso es creer con el corazón, es vivir la resurrección del Señor. Esos son aspectos esenciales para ser salvos: confesar y creer en su resurrección. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación depende del poder de Dios y no de nuestras buenas obras. Eso implica que debemos de reconocer que nuestra pasta humana es pecadora. Eso es lo que exalta, bueno, quizá no es lo que exalta, sino es lo que contrasta, creo que es la palabra más exacta, ¿verdad? Nuestra vida de debilidad y pecaminosa es lo que contrasta con la gracia bendita del Señor, porque debemos de entender que la gracia es algo que nunca vamos a merecer, hermanos. Nunca, nunca, nunca. Por eso es gracia, ¿verdad? Debemos de reconocer que somos pecadores y creer que solamente Jesús tiene el poder para perdonar nuestros pecados y para hacernos aceptos delante del Padre. Por eso, cuando a Pablo le revelaron esto y dijo, Jesús le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Eso le quitó a Pablo la mente religiosa que tenía, hermano. Porque mire, pues, Pablo mismo dice, es que es paradójico eso, y la Biblia muestra errores de los apóstoles. Porque Pablo dice, Jesús dijo, y eso no lo encuentra usted en ninguno de los evangelios. O sea que Pablo escuchaba o había oído de Jesús, o indagó mucho de la vida de Jesús, quizá habló con los apóstoles,
Pero Pablo dice, Jesús dijo que el que predica el evangelio, viva el evangelio. ¿Dónde está ese versículo? Si alguien me lo puede buscar, hermanos, por favor. Dijo Pablo, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Eso dijo, porque el Señor ordenó, dice algo así, dice el versículo, que el que predica el evangelio viva del evangelio. Y viene don Pablo y él predicaba el evangelio y cómo le costaba recibir las ofrendas de la gente. Y es más, él saca su orgullo judío y dice, para ninguno he sido cargoso, sino que con mis manos he preparado las carpas, que él hacía carpas, y de eso me gano la vida. Y por eso dicen todos que trabajen los pastores, porque pero el mismo Pablo dijo que Jesús había ordenado que el que predica el evangelio viva del evangelio. Entonces, ¿qué hacía él trabajando con sus manos? Perdóneme, pero es rebelarse a lo que Jesús había ordenado, hermano. Son errores. Perdón. Primera de Corintios 9, 3 o 13. 13. Gracias, mi hijo. Primera Corintios 9, 13. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Con eso abofeté la cara a esos de que, vividores, que lean la Biblia, esos ignorantes, hermano. Y perdón que muchos me han estado escuchando. Aquí dice la Biblia, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican las buenas noticias sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. A ver quién me rebate eso, pues. Que me lo rebatan con la Biblia, porque dijo Pablo que era ordenanza del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele palmas al Señor por esas verdades contenidas en su palabra. Ahí está claro, hermano. Pero ¿por qué viene esto? Mire, hermano Pablo, del mismo modo el Señor ordenó que los que predican las buenas noticias sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Y viene don Pablo y él no quería recibir ofrendas de nadie. Para ninguno he sido cargoso. Yo he trabajado con mis propias, rebelándose contra lo que Jesús dijo. Por eso es que le pusieron un aguijón, porque era bien orgulloso. Y le dijo, quítame, ya no aguanto, 3 veces te he rogado, quítame. No, papadito. Hasta que aprendas a vivir bajo mi gracia, entonces te lo voy a quitar. ¿Nunca se lo quitaron? Y si Pablo necesitó uno, tal vez nosotros necesitamos 3.